El plan de Duarte. En el reclusorio norte, el caso vuelve a moverse y no por el fondo, sino por la forma. La fiscalía acusa que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, está estirando la liga, que la audiencia no avanza porque la defensa no llega y eso, dicen, ya empieza a parecer estrategia. El punto importa porque el reloj corre. Si la imputación entra, la puerta de salida se vuelve a cerrar. Si no, el sistema vuelve a tropezar con lo mismo. Aplazar, justificar y patear el balón. Pero antes de entrar al choque político, hay que poner dimensión al asunto. La Fiscalía General de la República busca imputar un nuevo peculado. Y aquí es donde conviene aclarar algo que muchos están inflando en redes sociales. No se está hablando de 90,000 millones o de una cifra gigantesca que suene a saqueo monumental. El monto específico de esta acusación ronda los 5 millones de pesos. 5 millones. Obviamente pueden sonar enormes para cualquier ciudadano y obviamente lo son. Un solo peso mal usado es un problema legal, pero en términos presupuestales, para que se den una idea, estamos hablando de una fracción mínima frente a un presupuesto estatal anual que puede llegar a rondar entre los 100, 120, 130 mil millones de pesos. Eso no vuelve tampoco irrelevante el caso, solo lo coloca en su dimensión real. Según la acusación, el origen del problema es un oficio que Javier Duarte habría girado a la Gaceta Oficial del Estado, instruyendo que recursos de libre disposición se ejercieran priorizando necesidades de dependencias. La Fiscalía sostiene que ese documento fue la puerta para que funcionarios dispusieran de recursos federales de manera indebida. En otras palabras, que ese oficio funcionó como una autorización general. La defensa, en cambio, argumenta que se trataba de lineamientos administrativos sobre recursos estatales de libre disposición, no de una orden para desviar fondos federales. Y aquí el debate no es moral, es técnico. ¿Qué tipo de recursos eran y qué alcance real tenía ese oficio? Mientras eso se discute, la defensa pidió diferir la audiencia otra vez. Hospitalizaciones, cirugías, reposo médico y el derecho a la salud es incuestionable. La fiscalía quiso hacer ver que estos eran prácticas indebidas y dilatorias por parte mía. Como pueden ver, estoy efectivamente en el hospital. Sí. Fui intervenido quirúrgicamente el día jueves por un tumor en el páncreas. La fiscalía responde que hay más abogados acreditados, que si uno no puede, otro debe acudir, que el proceso no puede congelarse indefinidamente. El juez recordó que no es la primera vez que sucede y dejó claro que si la defensa privada no aparece, se nombrará defensor público, no como sanción, sino como mecanismo para que el expediente avance. Y aquí la tensión no es solo jurídica, es quien marca el ritmo del calendario. Desde fuera, algunos ven una nueva embestida contra Javier Duarte, otros ven un intento legítimo de impedir que el proceso se diluya hasta permitir su salida de su condena, que ya llevaría aproximadamente más de 9 años en prisión. Lo cierto es que esta imputación no redefine el pasado, redefine el presente procesal. ¿Por qué? Porque 5 millones no son el escándalo que muchos imaginan, pero tampoco son nada. El próximo movimiento no determinará culpabilidad, determinará control. Y en un sistema donde muchas veces el tiempo ha sido el mejor aliado de los acusados, la pregunta no es cuánto dinero está en juego. La pregunta es quién tiene el reloj. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Trump aprieta a Veracruz. Sí, Estados Unidos siguió deportando veracruzanos. No es nuevo, lo que cambia es el contexto y el discurso. Más de 10,000 paisanos regresando en un solo año, con Donald Trump otra vez marcando el tono migratorio desde el norte.
La cifra baja frente al año anterior, hay que decirlo, pero la pregunta no es si fueron menos, sino qué pasó con ellos, porque el regreso no siempre significa volver a casa. Muchas veces es solo una pausa forzada. Los números oficiales hablan de más de 10,000 veracruzanos deportados. Menos que antes, casi un 30% menos, pero en papel suena alivio. En la realidad, no tanto. Porque la mayoría no vuelve a Veracruz. Se quedan varados en la frontera, brincan a otros estados, buscan chamba donde se pueda y el mapa migratorio ya no es línea recta, es dispersión. Desde el gobierno estatal se reconoce eso, que muchos se quedan en Tamaulipas, Chihuahua, Baja California y otros caen en Ciudad de México o Puebla. Y los que llegan al sureste terminan moviéndose a Quintana Roo. No es falta de ganas de regresar, es falta de opciones. Porque Veracruz sigue siendo punto de origen, pero no de reacomodo. Y el problema no parece ser la tensión inicial, sino lo que viene después. Hay una estructura municipal que intenta recibirlos, salud, trabajo, educación, programas sociales, y en el papel suena ordenado. Pero en la práctica, solo 1 de cada 5 logra engancharse a algo. Y apenas 1 de cada 10 regresa directo al Estado. El resto se mueve donde haya empleo y no es rebeldía, es sobrevivencia. Sobre detenciones en Estados Unidos, el reporte es casi nulo. No hay registro de veracruzanos atrapados en redadas del ICE, al menos no oficialmente, y los pocos casos atendidos pasan por consulados. Faltas menores, accidentes, procesos que terminan igual, deportación, sin reflectores, sin escándalo, pero constantes. El dato frío dice que las deportaciones bajaron. La lectura política dice otra cosa. La migración sigue siendo expulsión, no retorno, y Veracruz sigue mandando gente y recibiendo pocos de vuelta. Y mientras eso no cambie, el número importa menos que la ruta. Porque el problema no está en cuántos regresan, sino en cuántos ya no encuentran dónde quedarse. Noticias locales. Nale se baja de su camioneta por niña atropellada. Y de la escuela, la secundaria de acá atrás, la Aquiles Cerdán, la secundaria también que está acá atrás. Paso del Toro, Medellín de Bravo, una mujer y una niña atropelladas en plena carretera. Gente gritando, tráfico detenido y la escena que se repite desde hace años. Lo que cambia es que esta vez la gobernadora pasó por ahí. Sí, la caravana avanzaba cuando el accidente ya estaba puesto. Rocío Nale se bajó, escuchó y habló. No llegó por agenda, llegó por choque. Y eso volvió político lo que ya era un reclamo viejo. Los vecinos no pidieron discursos, pidieron lo básico: reductores de velocidad, luz, algo que obligue a los coches a frenar antes de llevarse a alguien más. La gobernadora respondió rápido: hospital privado para la atención inmediata, promesa directa de un puente peatonal y mientras tanto, botones viales. Solución visible, aunque todavía en el aire. Sí, no, yo creo que le vamos a poner un puente peatonal. Porque un puente peatonal no hay más dueño. Yo soy ciudadano aquí en Paso del Toro, no es la primera vez que pasa Sí, esto. está bien. Este paso de aquí es un paso. Pero aquí el tema no es la intención. Nadie duda de la reacción. El problema está en que el reclamo no nació ayer. Paso del Toro lleva años pidiendo lo mismo, con o sin accidentes. La carretera se arregla, dicen, pero la gente la cruza todos los días. Niños, adolescentes, madres, y la vía sigue pensada para que los adultos pasen rápido y no para que la gente viva alrededor. El momento quedó grabado. Transmisión en vivo, celulares levantados, exigencias directas y no hubo filtro, no hubo boletín, fue calle, fue presión social y fue política en tiempo real. Desde dentro del propio movimiento se reconoce algo incómodo. Muchas obras llegan después del golpe, no antes. El sistema reacciona cuando ya pasó algo grave. La promesa del puente peatonal abre otra pregunta a esta situación. Porque ¿cuánto tarda?
¿Quién ejecuta? ¿Quién supervisa? Porque Paso del Toro no necesita anuncios, necesita fechas cumplidas. La gobernadora dijo que ya se dio cuenta cuando le hablaron de la oscuridad nocturna y la gente lleva años dándose cuenta. La diferencia es quién tiene la capacidad de mover la maquinaria. El atropellamiento fue el detonante, no el origen del problema, y la escena fue cruda y pública. La respuesta fue inmediata, pero todavía es promesa. En Paso del Toro no se discute si la gobernadora quiso ayudar, se discute si esta vez sí va a pasar. Porque aquí, más que puentes, lo que falta es prevención antes de que alguien termine otra vez en el pavimento. Noticias locales. Saqueo de 100 millones desde Palacio Municipal. San Rafael amanece con ruido político. El alcalde dice que hay un hoyo financiero grande, muy grande. A ver qué es lo que no nos entregaron y en colación a eso pues terminamos la semana pasada la auditoría y sí encontramos muchísimas irregularidades, bastantes diría yo, que tenemos que ir dando a la luz, ¿no? Poco a poco, pero sí estamos rebasando en un presunto daño patrimonial arriba de 100 millones de pesos nada más del año 2025. Es donde yo me pregunto si no pudieron justificar nada, si no pudieron armar los expedientes, entonces aquí estuvieron aquí. Pero bueno. Más de 100 millones que no cuadran y que vienen de la administración pasada. Y cuando un alcalde habla de denuncia, no está hablando al aire. Aquí lo que importa no es solo el número, es el mensaje. El dinero no aparece y alguien tiene que explicarlo, porque no es deuda nueva, es carga heredada. El alcalde Gil Armando Méndez Grapín llevó el expediente, llevó el dictamen al cabildo. Se votó, pasó por mayoría y decidió hacerlo público. No como gesto político, sino como advertencia. Y la lectura es muy clara. La administración actual dice que esto no lo hicimos nosotros y deja la pelota en la cancha del pasado gobierno municipal encabezado por Héctor Lagunes Reyes. En el desglose aparece una deuda que viene arrastrándose por años, impuestos no pagados, compromisos fiscales ignorados y una cuenta que hoy cae completa sobre el ayuntamiento. El alcalde habla de austeridad, de disciplina, de no afectar servicios, que en una traducción política es que alguien gastó sin prever y ahora toca apagar el incendio sin cerrar la llave del agua ni apagar las luces. Pero lo que prende focos rojos no es solo la deuda, son las observaciones. Más de 100 millones solo en un ejercicio revisado. No es error administrativo menor, es un volumen que obliga a ir más allá del discurso. Por eso viene la denuncia y por eso se abre un plazo corto para aclaraciones. Aquí ya no se trata de diferencias políticas, sino de responsabilidades legales. Y a este escenario se suma otro frente, un presunto entramado inmobiliario, venta de terrenos, expedientes incompletos, bienes municipales que cambiaron de manos sin dejar rastro claro y desde el ayuntamiento dicen que son investigaciones distintas, pero el trasfondo es el mismo. Una revisión completa de lo que se hizo y cómo se hizo. En San Rafael, la narrativa cambió. Ya no es solo administración entrante y saliente, es quien responde por el dinero público. El alcalde no acusa directamente, pero sí señala. No juzga, pero sí documenta. Y ahora la pregunta no es si habrá denuncia, sino qué tanto de ese desorden se puede explicar y qué tanto no. Noticias locales. Nale reactiva cárcel en Medellín. El penal de Medellín vuelve a aparecer en el radar. No como idea, no como promesa reciclada, sino como obra que ahora sí dicen que arranca. La gobernadora Rocío Nale confirmó que este año se pone en marcha una cárcel estatal en esa zona. Y el dato pesa, porque no es un proyecto nuevo. Es uno de esos pendientes que llevan tanto tiempo guardados que ya nadie preguntaba si seguían vivos. Y hoy reaparece porque el sistema penitenciario ya no da más. El argumento es operativo, los penales están saturados y mover internos de un distrito a otro cuesta mucho, pero mucho dinero, mucho tiempo y mucho control. Desde dentro del sistema de justicia lo vienen diciendo desde hace rato. La lectura política es más amplia porque no es solo construir una cárcel,
es despresurizar un problema que se fue normalizando hasta que empezó a explotar. Motines, sobrepoblación y penales rebasados no se arreglan con discursos. El penal de Medellín carga historia. Se anunció, se presupuestó y se dejó a medias. Quedó solamente una barda y muchas explicaciones inconclusas, y después vino otro intento. Más dinero, otra fecha y el mismo resultado. Nada. Por eso el anuncio no se recibe con aplauso automático, se recibe con cautela, porque no es la primera vez que se promete terminar lo que nunca arrancó del todo. Y ahora se suma otra pieza al tablero, un segundo reclusorio proyectado para el sur del estado. 2 cárceles nuevas para aliviar una presión que ya es estructural, y aquí el problema no parece ser la intención. Las ganas están, pero el reto está en la ejecución, en que la maquinaria no se vuelva a atorar como antes, entre trámites, cambios y silencios administrativos. Desde la seguridad pública, desde la Secretaría de Seguridad Pública, ya se había reconocido que el penal de Medellín forma parte del plan estatal, no como ocurrencia, sino como necesidad. Y el contexto ayuda a entenderlo. Episodios recientes dejaron claro que la sobrepoblación ya no es manejable, y la gobernadora retoma el tema y lo pone en agenda. No acusa al pasado, pero tampoco lo borra, simplemente lo reactiva. El penal prometido vuelve al discurso oficial, pero ahora la diferencia es que es una urgencia real en pleno 2026. No política, sino una urgencia real. En Medellín no se discute si hace falta una cárcel, eso está claro desde hace años. Lo que se discute es si esta vez sí se va a construir o si volverá a quedar como símbolo de todo lo que en Veracruz se anuncia y se queda a medias. Noticias locales. Boca del Río tomado por Hollywood. Sí, en Boca del Río no se cerraron calles por obra pública, fue por ficción. Cámaras, camionetas negras y extras vestidos de SWAT rodearon el Foro Boca, y por unas horas la zona dejó de parecer Veracruz. La escena llamó la atención porque no es común ver producciones grandes instaladas ahí, y porque otra vez Veracruz aparece como escenario, pero no como protagonista del discurso oficial. La serie se llama Lobo, Morir Matando, y es producción de Telemundo. Grabaron frente al Foro Boca, a unos pasos del río, con todo el despliegue que implica una producción internacional. Vehículos rotulados, campers, logística pesada y una postal que contrasta con lo cotidiano. Veracruz convertido en locación global, aunque solo sea por un día. La historia no ocurre aquí, pero se filma aquí. Ese es el punto. La serie sigue a un ex detective en fuga. Esa es la historia de esta serie, una serie de acción para streaming con acento internacional. El protagonista de esta historia es Ara Betke, acompañado por un elenco conocido, y el estreno ya tiene fecha y plataforma. La producción avanza y Veracruz cumple su papel: servir de fondo, porque no es la primera vez. Antes fue Netflix, el centro histórico del puerto convertido en escenario de una historia oscura inspirada en un caso real que no ocurrió aquí, pero que aquí se recreó. Ahí estuvo Las Muertas, basadas en la novela de Las Muertas. Otra vez viendo cámaras, producción, ruido, y otra vez Veracruz prestando calles, no narrativas. Y el mensaje es doble, porque por un lado, el estado resulta atractivo para la industria audiovisual. Locaciones, paisajes, logística posible, y por otro, la pregunta incómoda sigue flotando. Porque hay que decirlo, ¿por qué Veracruz casi siempre aparece como escenario de historias ajenas? ¿Por qué no como historia propia? Y vaya, no es un reclamo, es lectura. Que graben series en Veracruz no es mala noticia, al contrario. Pero tampoco es política cultural ni desarrollo automático, es oportunidad, sí. Pero mientras no se traduzca en industria local, empleo sostenido y narrativa propia, seguirá siendo eso: luces, cámara y Veracruz solo de fondo.